Saludo en la línea a Francisco Martín Moreno, escritor, un hombre que se dedica a la historia y que, bueno, tiene en su archivo un montón de anécdotas y de precisamente de relatos en torno a la historia de México. Es uno de los escritores, si usted lo conoce, más exitosos de este país, y estamos consultándolo precisamente para hablar de esta fecha patria del 15 y también del 16 de septiembre. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, Primitivo, muy agradecido por tus inmerecidas palabras, pero muy agradecido. Son como palmaditas en la espalda. No, hombre, qué palmaditas en la espalda, sino más son de una descripción muy breve de todo lo que has hecho, Francisco. Y bueno, en cuestión del análisis o del recuento, ¿no?, de la historia, pues... De cómo se había promulgado la Constitución de Cádiz del año de 1812, cuando todavía España estaba invadida por las tropas napoleónicas. Se promulga la Constitución de Cádiz, que era de alguna manera, o no de alguna manera, sino firmemente anticlerical. Y implicaba la nacionalización de los bienes del clero y una serie de restricciones eclesiásticas para el poder del clero, que era inmenso. Entonces, cuando se van los franceses, pues se deja de aplicar esta Constitución, pero en 1820, Primitivo, sí, arrestan, secuestran, digamos, a Fernando VII, el famoso Narizota. Lo arrestan y entonces vuelven a aplicar la Constitución de Cádiz. Y entonces se dan cuenta las autoridades clericales españolas que se iba a hundir la iglesia peninsular, la iglesia española. Sí. Entonces, hablando con Roma, deciden que para que si se va a lastimar la iglesia católica española, que se hunda la iglesia católica española, pero que no se lleve en el naufragio a todos los países, a las colonias españolas de ultramar. Entonces, porque Roma y España, el Vaticano y la iglesia española, deciden entonces, Primitivo, buscar la independencia de las colonias americanas, de tal manera que no se vieran afectadas por la Constitución de Cádiz y que fuera la ruina de la iglesia española. Entonces, por esto es que Matías Monteagudo es el padre de la independencia de México, cosa que nadie conoce. Matías Monteagudo, que era la máxima autoridad clerical de México, él es el que inventa, saca de la manga a Iturbide, sí, Agustín Iturbide, para que Agustín Iturbide lleve a cabo la independencia. No perdamos de vista que el propio clero católico fue quien excomulgó a Hidalgo, claro, y lo mandó fusilar. Fue el que excomulgó a Morelos, lo mandó fusilar. Pero el propio clero católico ahora se da la voltereta y es el primero que pide la independencia para que la Constitución de Cádiz no lo prive de todos sus bienes en el continente americano. Este es un argumento bien interesante, Primitivo. Seguro, porque es que me vino a la mente la comparación que podemos hacer, pues lejana y todo lo que quieras, Francisco, con el discurso que hoy tienen nuestras autoridades hacendarias, ¿no?, o económicas. Estábamos en aquel momento en materia política, pues bajo los influjos y bajo los efectos que ocurrían en el exterior, ¿no? Como ahora lo vemos en materia económica. Exactamente lo mismo. Pues claro, cuando se vuelve a aplicar la Constitución de Cádiz, España dice, si se va a hundir la iglesia española, que se hunda, pero que no se unan todas las demás, vamos a salvarlas, y para salvarlas hay que independizarlas de España. Y entonces, por lo que casi todos los líderes de la independencia de América Latina surgen al mismo tiempo. Y entonces Matías Monteagudo inventa Iturbide. Por eso Iturbide declara la independencia de México se hizo para preservar el patrimonio de la Iglesia Católica. Fue la única razón por la que se dio la independencia, para preservar los bienes del clero católico. Lo declara Iturbide. Entonces, claro, ¿qué mayor evidencia quieres que esta, no? ¿Cómo se construye, Sí, claro, eso es un tema sumamente interesante. Ahora, Francisco, ¿cómo se construye toda esta historia, la historia oficial que conocemos sobre la independencia? ¿Cuándo alguien se sienta y comienza a decir, esto es iba a decir el cuento, pero no, la historia que debemos entender como pues la base, el origen de nuestra nación? Mira, te diría yo que fue con el primer libro de texto gratuito, que digamos del tiempo moderno, de 1960, en los años en que Adolfo López Mateos fue presidente de la República, y le encargó el proyecto a Martín Luis Guzmán, ese gran escritor que hizo, ¿te acuerdas? La sombra del caudillo. Sí, claro. Tantos libros. A él se lo encargan y hacen un gran libro
de la historia de México, incomparable con la inmundicia que está en este momento en las escuelas nacionales, en las escuelas públicas mexicanas y en las privadas. El libro de texto de Historia de México del 2015 constituye, Primitivo, una traición a la patria. ¿Por qué, Francisco? Por la cantidad de infundios, omisiones, ocultamientos, tergiversaciones que tiene. Es verdaderamente aberrante. Entonces, si tú comparas un libro de texto, ahora que tú hablas de la historia oficial, el libro de texto de cuarto año de primaria de 1960, comparas ese libro de texto con el de cuarto año del 2015, te daría vergüenza. Por eso es que escribí un libro que va a salir ya el mes que entra, se llama México Engañado. ¿México Engañado? Lo que no dice tu libro de texto gratuito. Pues ahora hay que conseguir también el libro de texto para compararlo con tu libro. Oye, Francisco, este tema de la mala calidad y además de la forma en que se ha elaborado pues yo no diría yo del plan de estudios, pero este libro de texto, ¿cómo es posible que se autoricen libros de este tipo, que se promuevan libros de este tipo, cuando a diferencia de lo que ocurría en aquellos años de Martín Luis Guzmán, pues la población tiene acceso a una bibliografía, no diría infinita, pero sí enorme? O sea, es querer o tapar el sol con un dedo o querer manipular de una manera muy ineficaz. Sí, sobre todo hay que ver, lo decía muy bien el Marqués Santayana, él siempre sostenía, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Correcto. Los mexicanos tenemos que tener mucho cuidado en el aprendizaje de la historia, porque no podemos darnos el lujo de volver a repetir la historia. Cuando recordamos los horrores del populismo de Santana o el populismo de Echeverría, por no irme tan lejos, el populismo de López Portillo, bueno, lo que no podemos hacer es permitirnos esa regresión. Sin embargo, en los libros de texto, que tendrían que ser pues voces de alarma, para decir cuidado, por aquí no, los chamacos no aprenden nada. Déjame darte un dato muy importante. Fíjate, en el año del año de 1913 a 1928, bueno, en esos 15 años del 13 al 28 del siglo pasado, asesinan a balazos a 3 presidentes de la República. Asesinan a Pancho Madero, asesinan a Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Y asesinan a Álvaro Obregón. Y además, por si fuera poco, estalla la Revolución Mexicana, digamos, de 1913 a 1915, que es el periodo de la gran masacre mexicana, y después tenemos la rebelión cristera del 26 al 29. En esos 15 años, mira todo lo que pasó. Bueno, pues el libro de texto actual, de 2015, lo resumen en, ¿qué te voy a decir? Aproximadamente en unos 4 o 5 párrafos. Tú dime, los chiquillos, ¿qué van a aprender de esos 15 años que fueron tan importantes? Fueron decisivos, porque si no entiendes esos 15 años, no entiendes cómo se configuraron las instituciones que hoy nos rigen, ¿no? Y los vicios que hoy nos rigen. Así es. A mí me gustaría que los niños, por ejemplo, supieran lo que fue, ahora que, volviendo a tu pregunta, volviendo a decir, ¿cuál fue el grito de Dolores? El grito que dio Julio Hidalgo. Él grita, ¡viva Fernando VII, rey de España! O sea, esos son argumentos que deben conocer todos los niños, y sobre todo, ¿por qué gritó el Julio Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre? ¿Por qué gritó viva Fernando VII, rey de España? Mueran los malos gobiernos. O sea, todos estos argumentos son fundamentales. ¿Por qué no se dice también, por ejemplo, que Allende, que fue el que inicia el movimiento de independencia, y Allende es el que invita a Hidalgo al movimiento de independencia? ¿Por qué Allende intenta envenenar en 3 ocasiones a Hidalgo durante la guerra de independencia? Entonces, sí, hay muchas historias, muchas anécdotas que transforman y trastocan lo que todos conocemos. Lo trastocan, lo equivocan, lo tergiversan, y entonces los chiquillos no aprenden. Exacto. Esto es lo curioso. Por ejemplo, la independencia, se dice que el padre de la independencia es Hidalgo. Yo te diría, bueno, pues a Hidalgo lo fusilan, digamos, 6 meses después. Es correcto. Entonces, bueno, y la independencia de México se va a dar hasta 1821. O sea, 10 años después de la muerte de Hidalgo. Así es. Los huesos, bueno, la cabeza de Hidalgo estuvo colgada en la lóndiga de Granaditas de 1811 a 1821. Y bueno, entonces dicen, bueno, Morelos lo fusilan en 1815,
Y entonces la independencia de 1821 tampoco puede ser el padre de la independencia. Entonces el padre de la independencia se llama Iturbide. Nos guste o no, Iturbide es el gran invento de Matías Monteagudo. Pero todo esto hay que conocerlo y saberlo para que entonces sepamos cuál es la historia verdadera de este país y podamos en consecuencia quererlo, admirarlo, respetarlo y todo lo que tú quieras, porque de otra manera, si no conocemos lo que pasó, ni conocemos cómo podemos corregir algo primitivo que ni siquiera conocemos. Es correcto. Pues Francisco, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para hacer esta reflexión sobre la historia que conocemos y la historia que algunos se empeñan en ocultar o en matizar. Ojalá que podamos entrar en contacto muy pronto contigo, una vez que salga a la circulación tu próximo libro. Me invitas, encantado, Primitivo. Seguro que sí. Con tu audiencia, y hablamos, por supuesto, de todos los ocultamientos que se han dado en la historia política de México. Seguro que sí. Gracias, Francisco. A ti un abrazo y gracias, Primitivo. Fuerte abrazo. Francisco Martín Moreno, escritor, historiador, y vaya reflexión esta que hace sobre los mitos y también sobre la manera en que se maneja la historia oficial aquí.